Ahí sí. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a comenzar entonces con nuestra actividad de la clase de hoy. Hoy día terminamos lo que es ver América Latina de la geografía física, solamente geografía física, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Muy bien, ahí está extendiéndose, ¿cierto?, la diapositiva, con la bienvenida a ustedes. Y con la clase número 9 para segundo ciclo, América Latina, Geografía Física, ¿cierto? Y Humana. Pero estamos trabajando netamente lo que es geografía física. Después hablaremos de lo que es la población del continente, la demografía. ¿Ya? Hoy quiero que todos ustedes tengan su texto en la mano, y ya creo que desde delante lo tienen listo. ¿Ya? El módulo 5, que es el módulo verdecito, vamos a agrandar aquí, América Latina, Geografía Física y Humana. Vamos a trabajar la unidad 1, Geografía Física netamente de América Latina, ya, y le vamos a dar un repasito a lo que es la página 36 a la 60. Se ve harto, pero lo hacemos de la mejor forma posible para que ustedes tengan ese conocimiento. Perfecto. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestra clase? Conocer las características de la geografía y comprender la interacción entre los distintos elementos geográficos de la región. Bien, jóvenes. A trabajar se ha dicho. Vamos a ver. Activemos nuestros conocimientos previos. ¿Qué es lo que yo sé del contenido de la clase? Vamos a hacer un repasito pequeño. Ya lo vimos delante con el WhatsApp, así que aquí lo vamos a volver a repetir para los que estén conectados a Zoom. ¿Ya? Tenemos aquí un planisferio de nuestro mundo completo. ¿Ya? Así que yo primero que nada quiero determinar lo siguiente. Hay una línea ahí, ¿cierto?, que me está indicando a mí algo. ¿Qué se supone que es esa línea? Esa línea roja. El meridiano de Greenwich. Muy bien, el meridiano de Greenwich. ¿Esa que está ahí? La línea del Ecuador. Perdón, sí, la línea del Ecuador. Muy bien, ¿cierto? Perfecto, la línea del Ecuador. Maravilloso. Ustedes saben de que del Ecuador hacia arriba es latitud norte, del Ecuador hacia abajo es latitud sur, ¿ya? Del Greenwich hacia el este es longitud este, y de Greenwich hacia el otro lado es longitud oeste. Es importante para poder ubicar, ¿cierto?, distintos elementos dentro del mapa, especialmente ahora que estamos trabajando con lo que son los climas, la vegetación, y hay que ubicarlos dentro del continente. Muy bien. Y yo adelante les mostré este lindo paisaje que es un globo terráqueo, ¿cierto?, una representación, y le había puesto un sol coquetoso, ¿cierto? Un sol que tiene gafas. No sé por qué el sol tiene gafas, pero dije, está bueno, dejémoslo, no hay problema. Ya, un sol. Está ahí el sol, pero el sol tiene algo. Tiene todas esas líneas. Chuta, perdón. Díganme ustedes, ¿qué estación del año está sucediendo dentro de lo que es el hemisferio sur? Verano. ¿Seguro? ¿Dónde están llegando más directamente los rayos? Invierno. Muy bien, chiquillos. Invierno. Muy bien, es como ahora, estamos en invierno. Aquí la distancia está un poco distorsionada por el asunto de la imagen y todo, pero fíjense, cuando los niños pequeños dibujan los rayos del sol, así como a todos lados unas líneas, está bien dibujado, porque los rayos del sol son así. Aquí este rayo lo he puesto más acá, aquí igual me equivoqué en esa parte, pero bueno, se supone que los rayos van cayendo así de forma perpendicular, e incluso los rayos que salen de aquí al sol a veces solamente pasan de largo por lo que es la Antártica. Por eso es que en invierno la Antártica tiene un invierno tan largo, con un frío, o sea, con una zona con un periodo del tiempo que casi no tiene luz, porque los rayos del sol pasan de largo. Mientras que en el Ecuador no, llegan un poquito más, las líneas, los rayos del sol llegan un poquito más, más directamente. Y para qué decir en Norteamérica, ¿cierto? Lo que es el hemisferio norte. Están en pleno verano. Vieron ustedes que en Canadá hay como 50 grados en esta época. Pueden freír un huevo al sol en una paila. Así de caluroso están allá. ¿Ya? Perfecto. Y ahora, si yo este sol lo pongo al otro lado. Verano. Verano, ¿cierto? Muy bien. Porque da más directo. Da más directo, perfecto. Ahora, ojalá estuviéramos en verano ahora, si no se nos pasa los fríos de los pies. Yo que tengo frío a perpetuidad, es mi problema permanente. Ya, perfecto. Bien, chiquillos. Y es importante reconocer el mapamundi, cómo llegan los rayos solares a nuestro continente, porque así vamos a poder hablar con propiedad de lo que son los climas y la flora y la fauna. Vamos viendo. Tema de América Latina. Este mapa
sea, esta idea está mal hecha, como les digo, los rayos vienen así, como lo hacen los niñitos, no llegan como lo que está aquí, ya llegan de otra forma los rayos solares. Bueno, para que tengamos en cuenta. Esto aparece en su página 35 a la 36, vayamos viendo. América Latina posee una gran variedad de climas. ¿Y por qué? Por 3 elementos importantes, hay que tenerlos en cuenta. 1, la incidencia de la llegada de los rayos solares a la Tierra, o sea, si van a llegar directos, si van a llegar perpendiculares, o si solamente van a rozar la Tierra, como por ejemplo lo que pasa con los con los polos, polo norte o polo sur, ¿ya? También tiene relación con lo que es el clima, el relieve de Latinoamérica. No es lo mismo el clima acá en Chile que en Argentina, porque está al otro lado de lo que es la cordillera de los Andes, que también influye, ¿ya? Y tiene que ver también, como les digo, la cordillera de los Andes, que también es un ente regulador de la temperatura dentro del continente y hace que tengamos climas de diversa magnitud y diversa característica, ¿ya? Como les decía, una mayor inclinación de los rayos solares provoca que estos tengan que atravesar mayor cantidad de atmósfera, atenuándose, ¿cierto? Se disipan. Vamos a subir un poquito acá. Y los rayos solares llegan al ecuador de forma perpendicular. Le van a preguntar después a su profe de matemáticas qué significa ser perpendicular. Ya, pero es algo muy sencillo. No, sí, directo. Pongámoslo, chiquillos, vamos a hacer una línea. Voy a aprovechar que tengo aquí una... Ay, ¿qué hice? Acá tengo una pluma. Por ejemplo, aquí, en esta línea que estoy haciendo acá, está Ecuador. Ponte tú, la línea del Ecuador. Los rayos llegan prácticamente así. Casi en un ángulo de 90 grados. Casi. Pongámosle 90, pero más o menos así. Llegan directos, a eso se refiere. Con que sea perpendicular. Ya llega directos. En los trópicos los rayos tienen una mayor inclinación y hacia el sur el clima se vuelve más frío porque los rayos solares no llegan derechito como nosotros quisiéramos, llegan con cierta inclinación. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasemos a ver los climas, que son varios. Está el clima tropical, que tiene 2 subdivisiones, el clima ecuatorial y el clima tropical. ¿Ya? El clima tropical está desde el Caribe hasta lo que es el trópico de Capricornio, más o menos como les decía yo, Antofagasta, si no me equivoco, donde las temperaturas son de sobre los 26 grados, qué rico, y las lluvias son abundantes, eso sí. No hay diferencias en estaciones del año. Esto puede pasar en Ecuador, en Colombia, en Venezuela y en Brasil, porque puede llover con un calor feroz. La vegetación es exuberante, porque hay bosques, hay selvas, ¿ah? Y podemos encontrar, como les decía, 2 subzonas climáticas. El ecuatorial, que tiene que ver con el Ecuador, y el tropical, que tiene una pequeña estación seca. También está la zona templada, donde se ubica al sur del trópico de Capricornio hasta el paralelo 40 latitud sur, donde las temperaturas bajan entre 3 o 4 grados y las lluvias son más moderadas y se diferencian, perdón, las diferentes estaciones del año. Me puse un chaleco y me equivoqué. Me sobra un botón. Ya, perdón, que tengo frío, me estaba poniendo un suéter y me... se lo había puesto al revés. No, me sobra un botón y me falta un ojal. Perdón. Está como los niños. Es como una niña, chicos, ya. No, de cosas tenemos. Yo aquí me las arreglo, no se lo tuve. Ya. Como les decía, la zona templada ya tiene lluvias más moderadas, ¿ya? Y hay diferencia en estaciones del año. Aquí la zona, por ejemplo, de la Araucanía puede ser considerada una zona de clima templado, aunque tiene también su especificación climática. Ya ustedes saben de que nuestra región es un clima mediterráneo de tipo lluvioso. Y aquí está el asunto. Se diferencian las estaciones del año. Que diga mediterráneo es que tenemos marcadas las estaciones del año, pero llueve todo el año. Hasta en verano llueve, ¿cierto? Ahí nos mandan la ropa, tengo que tirar la ropa en verano, cuando uno la seca al solcito. Se van a acordar de mí después de decir, ay, sí, la profe me dijo eso. ¿Ya? Y la temperatura, chiquillos, en verano aumenta bastante. No, por ejemplo, acá en la zona de Temuco, ustedes se acuerdan años atrás que tuvimos hasta 40 grados. Hace algunos años atrás. Esto sucede en Brasil, Argentina, Uruguay y norte y centro de Chile, ¿ya? Muy bien. De este clima templado se divide en 3. El templado húmedo de la Pampa, que tiene que ver con la zona más plana de Brasil, Uruguay y también el noreste de Argentina. El templado cálido, que tiene que ver con las zonas del centro de nuestro país. Y el templado oceánico, que ya tiene que ver con Valdivia hacia el sur. ¿Ya?
Ahora, la vegetación de esta zona tiene que ver con que se destaca la existencia de sabanas, no sábanas, sabanas, bosques, pastos, cereales y árboles frutales, que esa es la diferenciación. ¿Qué es una sabana? Es una pradera. No es una meseta, es una pradera tropical poblada de arbustos y árboles de diversas formas y tamaños. O sea, en la sabana es posible encontrar focos de desarrollo de vegetación para algunas plantas en invierno y para otras en verano. ¿Ya? Digamos, ¿cómo es la zona fría? Por ejemplo, la imagen me está diciendo a mí que esta zona fría es la de las Torres del Paine, donde hay un frío bastante importante. Las cumbres andinas son parte de la zona fría y hacia el sur del paralelo 40. O sea, a medida que se avanza en la latitud, o sea, que avanzo hacia el sur, el clima se va haciendo más frío. Yo les he contado eso. Las temperaturas se ven influenciadas por los vientos, que hay muy fuertes en la zona, ¿cierto? Y las corrientes marinas frías que provienen desde la zona antártica, el extremo sur de Chile. Hay una gran diversidad de vegetación. Hay bosques húmedos, como por ejemplo el bosque valdiviano, y también lo que son las estepas. ¿Qué es una estepa? Es un territorio que carece de vegetación arbórea, árboles. Tienen unos pequeños árboles, pero porque el viento impide el crecimiento, los árboles parecen un paraguas. Busquen después bosques de la zona patagónica, van a ver que los vientos modifican el tronco del árbol, ¿ya? Y se conforman algunos pequeños arbustos y plantas de menor tamaño, ¿ya? Y la zona árida netamente tiene que ver con los desiertos costeros que hay en el sur de Perú y en el norte de Chile, el desierto patagónico argentino y la zona norte de México. También aquí incluimos el desierto de Atacama, que es nuestro mayor exponente. ¿Y qué caracteriza esta zona? La escasez de lluvia y la oscilación térmica. ¿Qué es la oscilación térmica? Que en el día puedes tener 45 grados y en la noche puedes tener menos 20 grados. O sea, la diferencia entre la temperatura máxima del día y la temperatura de la noche es harta. La máxima y la mínima tiene una diferencia abismante. No es como que de repente digamos, no, es que una diferencia de 8 grados, no, aquí son muchos grados de temperatura la diferencia. Esa oscilación térmica es muy grande, ¿ya? Y la vegetación corresponde a cactus y arbustos espinosos como el que aparece ahí, ¿cierto? Que es un cacto candelabro de Parinacota en nuestro país. ¿Cuáles son los factores del clima? Recuerden, son dos, las corrientes marinas y el relieve. Las corrientes marinas son los desplazamientos de masas de agua entre distintas zonas oceánicas. Son como ríos que van corriendo por debajo de la superficie y que trasladan masas de agua cálida o fría según su origen. En la imagen que recién yo les mostraba en el WhatsApp, ahí está. Acá les muestro. Estas son corrientes marítimas, ¿ven? Son como ríos que van pasando por debajo de la superficie y la que más influye es esta. La corriente de deriva del oeste que va hacia el sur, que termina correspondiendo a la corriente Cabo de Hornos, y la que nos compete a nosotros, que es la corriente de Humboldt, esta que está acá, que pasa por todo el contorno de nuestro país prácticamente. ¿Ya? Y la siguiente idea es el del relieve, que son las formas que tiene la corteza terrestre o litósfera. La corteza, la superficie que estamos pisando se llama litósfera. En la superficie, tanto con lo que es las tierras que emergen, que están sobre el agua, como las que están en el fondo oceánico. Ahora, las corrientes marinas, ya les dije, son varias. Está la corriente cálida, está la corriente fría, está la corriente de Humboldt, está la corriente de Perú, de Ecuador, y todos tienen su propia influencia, ¿cierto?, en las zonas que están bañando sus costas, ¿ya? Ahora tenemos que decir que en nuestro continente existen lo que son los huracanes, que tienen que ver con las mismas corrientes de agua. Se forman los huracanes cuando una serie de tormentas eléctricas se acumulan y se desplazan sobre aguas oceánicas cálidas. O sea, en nuestro país, ¿pueden haber huracanes? No. No, Sí. porque la corriente de Humboldt es fría. Gracias a Sí. Dios. No, Menos mal. no. No, menos mal, ya con los terremotos tenemos suficiente, ya no tenemos huracanes. Pueden armarse trombas marinas, hemos visto que unas semanas atrás se armó como un pequeño tornado, pero es algo menor en comparación con lo que sucede en Estados Unidos o en el Caribe, ¿ya? En el Océano Atlántico y en el este del Pacífico, o sea, ya hacia la zona más de, no sé, pues del sudeste asiático, se llaman huracanes, y en la bahía de Bengala y en el Océano Índico se les conoce como ciclones, pero es el mismo elemento. Aquí está, por ejemplo, el huracán Bill en Puerto Rico. Miren cómo son, como una espiral, un viento arremolinado que tiene un ojo al medio, que ese ojo es el ojo del huracán.
Perfecto, avancemos. Gracias, computador. Ahí sí. El relieve, ¿cierto? Tiene que ver con lo que es nuestra principal elemento que hay en el continente. Página 45. Recordemos, a mayor altura, mientras más subo, hay una menor temperatura. Y mientras más subo, hay menor precipitación. A mayor latitud, o sea, mientras más al sur voy, ¿ya? Hay menor temperatura y mientras más al sur voy, hay mayor precipitación, ¿ya? Por eso hablamos del clima de alta montaña que tiene que ver con específicamente la cordillera de los Andes, que funciona como un biombo climático. En América Central los relieves tienen que ver con las zonas cercanas al Océano Pacífico y en el Océano Atlántico hay una alta influencia oceánica dentro de lo que es el territorio mexicano y los países centroamericanos. Si lo trabajamos en la clase pasada. Quería pasar esto. Lo último, flora y fauna de nuestro continente. Hay una variedad de animales en nuestro continente y de vegetales que es importante, dependiendo de la zona climática y del relieve del sector. En América Central tenemos un territorio selvático y la fauna se adapta a ella. Por ejemplo, los tapires, el quetzal, los tucanes, por ejemplo. Y en la zona que es, por ejemplo, nuestro continente sudamericano, específicamente lo que es la selva amazónica, es un pulmón verde del continente. Ya ustedes saben de que las plantas tienen como función también la purificación del aire, por eso es importante plantar arbolitos. ¿Ya? En América del Sur se posee otro tipo de paisajes, es más diverso, ¿ya? Que en la zona, en la América Central, que es casi todo muy parecido, o sea, parecido, pero acá hay mucho más diferencias de paisajes, ¿ya? Donde hay zonas áridas, zonas templadas. En las zonas áridas hay vegetaciones como cactus y también animales como los roedores, por ejemplo, las vicuñas, las alpacas, y las zonas templadas tienen árboles leñosos como el roble, ¿ya? Y también se desarrolla la ganadería. Bien, jóvenes, ay, voy a sacar. Trabajemos, los quiero escuchar a ustedes. Apliqué todo esto yo, así que les toca a ustedes trabajar. Modelación, ejemplo de actividad. Hay un mapa, este mapa no aparece en el texto, pero aquí les estoy mostrando un mapa a ustedes, con colorcitos muy lindos, está el mismo mapa del WhatsApp, así que lo pueden ir revisando si quieren, ¿ya? Están los climas cálidos, está el ecuatorial, tropical húmedo, tropical seco y desértico, están los climas templados, como el oceánico, como el continental, el mediterráneo y similares, y los climas fríos que son los polares y la alta montaña. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué clima predomina en el continente? Cálido. Climas cálidos. Fíjense en los colores. Ah, sí, tiene toda la razón. Los climas cálidos. Ya, especialmente en las zonas que rodean al Ecuador, ¿ven? Trópico de Cáncer está aquí, trópico de Capricornio, que son también paralelos importantes para ir viendo cuál es la zona que llamaremos zona ecuatorial, ¿ya? Esta zona es muy importante. Perfecto. ¿Ya? En esta zona, claro, está el clima ecuatorial, el tropical húmedo, el tropical seco, el desértico, por el desierto de Atacama que está acá, pero también predomina un poco lo que son las altas montañas. Aquí tenemos la Sierra Madre Mexicana, la cordillera de los Andes, que también es importante dentro del continente. Segunda pregunta, ¿cuál es el clima que está presente en nuestro país? Se nota el tiro. Hay por lo menos El frío. 1, 2, 3, 4. Vamos a agrandarlo para que se vea mejor. Tenemos, obvio, el clima de alta montaña por la cordillera. Ese más clarito, aquí empieza Chile, perdón. Aquí, Desértico. desértico, ese amarillito es el tropical seco. No, el tropical seco, sí, ¿por qué no? Ese naranjito, ¿cuál será? Mediterráneo. Mediterráneo y similares, dice. Ya, muy bien. ¿Y ese verdecito cuál será? Oceánico. Oceánico, muy bien. Tenemos distintos. Hay otras especificaciones del Hay clima. variedad de clima. Claro, hay mucha más variedad de climas, pero ya son más específicos netamente de Chile. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo como a nivel continental, chileno y ahora a nivel regional. ¿Qué clima se supone entonces que predomina la Araucanía según este mapa? Aquí. ¿Está la manito? Mediterráneo. Mediterráneo. ¿Qué significaba que tuviéramos clima mediterráneo? Que tenemos 4 cosas marcadas. Que es cálido y que tenemos varios tipos de climas. No es cálido. Mediterráneo. No tenemos, no es cálido.
El clima Lluvioso. mediterráneo me Estaciones dice del que año. tenemos las Lluvioso. 4 Es estaciones. lluvioso. Es lluvioso, eso sí, pero tenemos las 4 estaciones del año. Cuando les digan que un clima es mediterráneo, Son marcadas. hay invierno, Ah, hay otoño, todos los climas se presentan. Por ejemplo, hay zonas en Centroamérica que tienen solo verano e invierno. Acá no, tenemos la temporada de otoño, que son ya. como intertemporadas entre el verano y el invierno. Tenemos la Sí. primavera, tenemos las 4 estaciones del año marcadas, pero hasta en verano llueve. Muy bien. Ejercitación, página 52. Vayamos viendo. Tenemos una relación. Hay distintos animalitos, hasta el quetzal, la anaconda y una llama. Quiero que ustedes me digan, estas definiciones que están acá, ¿a qué animales corresponden? Primera definición dice, habitan los sectores más altos del relieve de América del Sur, cerca de 3.000 metros por sobre el nivel del mar. Gracias La a su llama. espeso pelaje es capaz de sobrevivir a la Llama. oscilación térmica. Muy bien. Ustedes lo marcan mejor en su libro. Yo como no lo hice del libro, pero hice la presentación, lo hago así. Perfecto. Ahora, siguiente relación. Se desarrolla en ambientes de extrema humedad y de La alta anaconda. temperatura. La anaconda. Uy, qué bicho más feo. Ay, Dios mío. Ay, yo una vez vi una culebra y casi me morí. Era Igual. bonita porque Ay, era qué como nervios. tornasol, era como azulita, ¿verdad? Sí son bonitas, pero son como... Lo bueno es que no hacen ningún problema porque no son venenosas. Me muero con cosas Yo venenosas. tuve, en mis brazos tuve una blanca, ¿cómo es que se llaman esas? ¿Una albina? Esa. Una albina. Uy, qué nervio. Ay, qué horror, no me muero. Acá por los coches la trajeron y la tomé en brazos. Qué horror. Qué valiente usted, mi señora. Pásenme arañas, grillos, chape, pero para esas bichos Ah, no, no. arañas tampoco. Yo No, he tomado arañas pollitos, pero no me dan chinitas. ¡Ay, qué nervio! Eso sí que no me dan No. nervios, pero estos bichos sí. Me las nombran y me pica todo. Ya, pero no hablemos de bichos. Hablemos, por ejemplo, del quetzal, que es el que nos queda, que tiene que ver con que es un animal de selva que vive bajo condiciones de alta temperatura y en gran parte del año y humedad constante. Su ambiente natural es posible encontrarlo en América Central, donde antiguamente fue muy importante para las culturas mesoamericanas. Cuando hablamos de Mesoamérica, hablamos netamente de lo que son aztecas y mayas, o sea, lo que es hacia el norte del continente de Latinoamérica. Culturas mesoamericanas. Están los mesoamericanos, como les digo, los aztecas y los mayas, y cuando hablamos de Andes centrales, netamente los incas. Así que nos queda solamente decir de que el quetzal es un animal, pero es precioso, una ave muy linda. Es bonito. Es un Estos animal que vive en la selva. Es un animal selvático y es precioso. Está en conservación. Hay en Centroamérica algunos lugares que están preservando el quetzal para que no desaparezca por la extinción. Sigamos, apliquemos página 53 a la 59. Hay harto que trabajar. ¿Cuáles son las características? Ya, va a empezar. Completemos. ¿Dónde se ubica América Latina? Al sur de América. América Central y Sur. Ya. ¿De dónde comienza América Latina? Desde México. Muy bien, México hasta el sur. Perfecto, vamos a ponerle México ahí. Ustedes lo completan mejor, que aquí me cuesta escribir. Escribo con el mouse, entonces un chiste. Ya. ¿Cómo es el relieve latinoamericano? Tiene mesetas, montañas. Ya, muy bien. Sierras, Sierra, mesetas, cordilleras y escudo. perfecto, muy bien. Eso lo van anotando. Un ejemplo. La cordillera de los... La cordillera. La cordillera de los Andes. Pregunta, ¿por qué se llamaba Andes la cordillera? Ay, lo dijo el otro día. Sí, pues, lo dije. Ay, sí lo dijo. Y era algo muy poético. Sí. Montaña que se ilumina. Es. ¿Por Mira. Neruda? No es por Neruda, es por los pueblos precolombinos que ellos les pusieron ese nombre, Andes. O la españolización de una palabra, ¿cierto?, indígena, que traducido significa montaña que se ilumina cuando amanece. No tiene que ver con Neruda. Ya. Perfecto, siguiente idea. ¿Cómo es el clima del continente entonces? Tropical, templado, frío y zona árida. Muy bien. Tropical árido, Perfecto. semiárido, templado.
Muy bien. ¿Y su ejemplo cuál sería? Ay, no puse nada. Ya, si no importa, no hay problema. Ya, pero para que tengan la característica del clima. ¿Cómo es la hidrografía? Tiene cuencas, Caudal. ríos, lagos, puse yo. Cuenca, Ya. vertiente. ¿Y cuáles son los 3 Mar, ríos más importantes del montaña. continente? El Pacífico. Ríos, ese es un océano. Ah, perdón. El río Amazonas. Perfecto, Sí. faltan 2. Uno empieza con O y uno empieza con P. Océano. No, o sea, le digo que no es océano. El río Orinoco. El Río de la Plata. Eso, río El de la Orinoco y el Plata. río de la Plata. Muy bien. ¿Cómo son esos ríos hacia las zonas del Atlántico? ¿Son caudalosos? ¿Son turbios? ¿No se pueden navegar? Caudaloso, ¿no? Caudalosos. Caudaloso, digo yo. No, no son caudalosos por Turbios. una razón muy sencilla. Recuerden de que hacia el Atlántico los ríos tienen poca pendiente, así que no agarran mucha fuerza, digámoslo de esa forma. Son Mm, navegables. y son navegables. anchos. Verdad Hacia que los dije. de la cordillera de los Andes, hacia el Océano Pacífico, no, ahí los ríos agarran fuerza. Piensen en los ríos, por ejemplo, que hay en la zona de Villarrica, los ríos donde se hacen trekking y todo eso, rafting y esas cosas. ¿Qué? Hacia el lado de acá, o sea, hacia el lado de Chile, digámoslo, los ríos son caudalosos, Ajá. son poco navegables, pero se hacen turismo aventura, pero no es navegable como por un barco. A eso se refiere con navegable. Antes aquí se navegaba el río Imperial en Carahue, pero eso fue antes, ¿ya? Y después, ¿cómo es la característica de la flora y fauna del continente? Con una sola Abundan palabra. bonita. árboles. ¿Ya? Diversa. Eso, diversa. ¿Y tiene que ver Diversa. con qué cosa? ¿Con qué? ¿Por qué es diversa? ¿Qué tuvo que hacer la flora y la fauna para poder subsistir en el continente? Adaptarse a los climas. Eso, muy bien. Se adapta, se adapta. Tenemos los cactus en la zona norte, tenemos las selvas en la zona, ¿cierto?, del Amazonas, tenemos las estepas, los árboles de la zona sur. Todo se adapta a las condiciones climáticas que tiene, a los vientos, a las lluvias, al relieve. Perfecto, muy bien. Sigamos. Esto vamos a hacerlo nomás de acá, porque son varios conceptos, pero ustedes deben tenerlo definido en su libro. ¿Qué se supone que es América Latina? Un continente. Conjunto de países. Ya, un conjunto de países. ¿Y qué pasa con esos Características en países? común. Muy Características en bien. común. Claro, es un conjunto de países que tienen, que tienen características en común. Historia, religión, qué sé yo, idioma. ¿Ah? Muy bien. ¿Desde dónde comenzaba entonces América Latina? Desde México. Desde México. Excelente, desde México. Muy bien. Ahora díganme, ¿qué es la teoría de tectónica de placas? La ¿Qué teoría. puse ahí? Ah, les mostré un GIF la semana pasada. Les hablé del huevo, Características y ¿recuerdan? acontecimientos geológicos. Ya, muy bien. ¿Y qué se supone que explica la teoría de tectónica de placas? ¿Qué me dice a mí esa teoría? Ah, me los pillé. Los pillé, Que flotan y que chanchito. son placas que flotan. Eso. Explica características y acontecimientos. ¿De qué? Está bien, pero ¿de qué, po? Ahí le puse el ¿De nombre, cómo se- falta dígame. Geológicos. ¿Cómo se puede originó ser. la cordillera de los Andes? Ya, para empezar, ahí tenemos un punto importante. También hablan de lo geológico, ¿cierto? O sea, de cómo nuestro planeta ha ido, ¿cierto?, moviendo estas placas. Se dice que la teoría de tectónica de placas es eso, que la superficie de la Tierra está dividida en placas. Por eso les daba el ejemplo del huevo. Ya, y entonces esas placas se van moviendo sobre algo. Puede ser sobre magma, sobre lava, qué sé yo, no se especifica. ¿Ya? Pero que se va moviendo hacia un lado y hacia el otro. Por eso es que hay, por ejemplo, placas como la placa que se encuentra donde está el Océano Pacífico, que se mete por debajo del continente y hace que emerja, como dicen ustedes muy bien, emerja lo que es la cordillera de los Andes. Muy bien. ¿Y qué es un huracán? ¿Dónde se originan los huracanes? Ciclón tropical, tormenta, trueno, viento. Eso. ¿Sí? Se ¿Dónde generan en originan? aguas cálidas. Exactamente. Aguas se originan- cálidas. Se arma una tormenta eléctrica, hay choque de masa, listo, huracán. Perfecto, muy bien. Ahora,
A partir de la información entregada, en la unidad conteste estas preguntas. Ya les pregunté antes, ¿cuáles son los límites geográficos del continente de América Latina? ¿Hacia el norte con quién limita? Estados México. Unidos. Con Hacia el Estados sur. Unidos. Muy bien. ¿Hacia el Cabo sur? de Hornos. Muy bien. Cabo de ¿Hacia el Hornos. este? Atlántico. ¿Y Océano hacia el Atlántico. oeste? Pacífico. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy buena respuesta. Siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que no se puede hablar de una región homogénea, o sea, parejita, desde el punto de vista geográfico? Porque las características de los territorios son diferentes. Muy bien. Corto, diferente todo. No podemos decir que somos iguales, por ejemplo, los brasileños. Ellos tienen otro tipo de clima, otro tipo de relieve, ¿ya? Así que somos distintos en todo aspecto. Muy bien. Tercera pregunta. ¿De qué manera el relieve influencia la variedad de climas de la región? En la configuración de los climas, mientras mayor sea la altura, más baja la temperatura atmosférica. Muy bien. ¿Y qué pasa si voy al sur? Más lluvioso. Ya, Es más muy bien. frío. Perfecto, muy bien. Maravilloso, pero fenomenal. Ya, y la última que también la estábamos trabajando, ¿cuál es la característica? O sea, ¿qué característica tiene la flora y fauna de América Latina? Es. Diversa y adaptable. Ya. Ay, después de esta clase puedo morir en paz. Ya. Tenemos dos ríos. Río Petro, no está al revés, esto. Me equivoqué, están al revés estos ríos. Pero no está la cuestión. No, Sí, están al están revés. mal puestos los nombres. Sí. Mírenla. Ah. Sí, cambian cuánto más. Uno para acá. Y este para acá. Ahí sí, pues. Bueno, todo tiene solución. Ya. Estaba el río Madeira y el río Petrohue. Muy bien. ¿A qué le suena eso de río Madeira? ¿Dónde creen que puede quedar esa parte del río? ¿Este río? Brasil, Brasil. ¿Y dónde se encuentra el río Petrohue? Chile. En Chile. Muy bien, Chile. perfecto. Ahora, después de ver estos dos ríos, ¿cierto? Vamos a comparar. De acuerdo a lo estudiado sobre el relieve e hidrografía, ¿a qué sector del continente americano podrían corresponder la imagen 1 y 2? Ya, dijimos que el río Madeira es de Brasil. ¿Hacia dónde desembocará ese río? En el Amazonas, Ya, puede ser confluente del Amazonas, sí. ¿Y el Amazonas hacia dónde termina su curso? ¿Hacia qué océano va a dar? ¿Atlántico? Muy bien, océano Atlántico. ¿Y el río Petrohue hacia dónde va a dar? Al Atlántico igual. ¿Cómo que el Atlántico? Si dijimos que el río al Petrohue da a Pacífico. Chile. Al Pacífico. Pacífico, muy bien. Ya. ¿Cuáles son las semejanzas de estos dos ríos? Para empezar, son Es que ríos. ambos desembocan en un mar. Ya, ambos desembocan en un océano, perfecto, muy bien. En el mar, en el océano, ya, perfecto. Ahora, diferencias. Cada uno desemboca en un océano distinto. Y otra cosa más que aparece acá, que es obvio, es evidente a primera vista. ¿Uno es navegable o no? Perfecto, muy bien. Uno es navegable y el otro No. no. Es navegable. Claro, muy bien. Me cambió esta cosa, me se cambió solo. Ahí está. Ay, no sé qué hice ya. Perfecto. Ahora, ¿cuál de estos dos ríos podría erosionar más agresivamente el relieve que lo rodea? Erosionar. Petrohue. Petrohue o no? Petrohue. ¿Por qué lo puede erosionar? Porque el caudal es tan fuerte que puede hacer que la olla hidrográfica sea aún, ¿cierto?, más grande. Perfecto, muy bien, chiquillos, van súper bien con el contenido, me encantó. Ahora, tenemos las placas tectónicas. Este más o menos es el dibujo. Yo les decía que la placa de Nazca se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. La placa de Nazca va hacia el este y la sudamericana va hacia el oeste. Y la placa de Nazca se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. Por eso es que está emergiendo lo que es la cordillera de los Andes, que es una cordillera joven, para que tengamos ese cuento. Se habla, chiquillos, de esto, de que más o menos así puede ser aproximadamente esta idea de la tectónica de placas.
¿Ya? Y acá estamos hablando de lo que es el famoso anillo de fuego del Pacífico, donde, cierto, toda esta zona es muy sensible a lo que son los terremotos y también a lo que son las erupciones volcánicas. Ahora, localice América Latina en un planiferio, identifíquela encerrándola en un círculo. Vamos a cerrar al tiro. ¿Qué pregunta? Me perdí. Verá, América Latina. Ahí. América Latina. La vamos a encerrar en un círculo. Voy a intentar hacerlo yo aquí. No sé qué hice. Aquí. La vamos a cerrar de aquí para abajo. Eso es. Y ahí más o menos ustedes encierran América Latina. Aproximadamente debería ser así. Siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene la existencia de volcanes con los límites de placas? Caso, por ejemplo, chileno. Ya les he dicho. Otra vez. Les he dicho que se dice que nuestro país tiene más o menos 3.000 volcanes, en el que no son más. Algunos extintos, otros dormidos y otros que están activos. ¿Tendrá alguna relación que Chile justamente esté en esta parte del anillo de fuego del Pacífico con que hayan volcanes? ¿Tiene alguna relación? Tiene que tenerla porque somos... Claro, porque aquí tenemos una gran actividad sísmica y también una gran actividad volcánica. Ambas cosas van de la mano. Actividad sísmica con actividad volcánica. Siguiente pregunta. ¿Qué zona de América Latina se ve más afectada por este fenómeno geológico? ¿Qué zona de América Latina se nota más este problema este anillo de fuego hacia el este, Chile. hacia el oeste? Claro, Chile. ¿Hacia qué océano se nota más entonces? Pacífico. Al Pacífico, si se llama anillo de fuego del Pacífico. Es hacia la zona occidental del continente americano. Y después, ¿de qué manera la teoría tectónica de placas nos explica la existencia de relieves como los volcanes? Ya dijimos, por algo les puse las flechitas. Estamos explicando. Aquí, este es. Ahí no. Aquí. Dijimos que la placa, vamos a repetir la pregunta. ¿De qué manera la teoría tectónica de placas nos explica la existencia de relieves como los volcanes? Les acabo de mencionar la flechita que les hice. Está la placa de Nazca. Sí, dígame. La placa Nazca pasa por debajo de la placa sudamericana. Perfecto. ¿Y qué hace la placa de Nazca entonces? Hace que la placa sudamericana baje, se hunda. Suba. Se eleve. Ah, ya. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Ven? No es tan complicado, pero hay que ponerle atención un poquito a este contenido. Hay que tener cierta sabiduría ahí. Y ahora la evaluación ustedes la van a hacer en su libro, van a completar, ¿cierto?, la autoevaluación con los 5 elementos importantes de esta unidad que trabajamos en estas 2 clases. Los límites, el relieve, la parte climática, la parte hidrográfica y la flora y fauna. Si lo comprendió, le ponen un visto bueno, una carita feliz, ustedes vean lo que le van a poner, da igual. Si no si entendió o tiene que repasar, sea sincero, esto es con sinceridad. Tengo dudas, o saben que no entendí una cuestión, como ustedes quieran. Me quedan un poquito de clases, chiquillos. Y así que les voy a despedir con la siguiente idea. No quiere participar. Ahí está. ¿Qué me dice Mafalda de la geografía? Lo bueno de la geografía es que nos regala un paseo maravilloso sin salir del libro. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Les gustó la clase? Sí, profe. Muy Siempre bien. entretenida. Perfecto. Muy bien, chiquillos. Nos vamos a encontrar entonces la próxima semana. Que estén bien, repasen en su casa, sean felices. Cuídese, profe. Un abrazo virtual, pónganse un suéter y abróchenselo bien, por favor. O sea que yo lo hice delante, pero lo abroché. Esté muy bien. Ya, nos vemos, chiquillos. Chaleco sin botones, profe. Chao, profe, que esté Chao, bien. cuídense. No puedo, este tiene botones. Chao, chao. Se portan